En este caso, arquitecto, a continuación le presentaré mi glosario de términos. Mi primer término sería astrágalo. El astrágalo es una moldura que se encuentra entre el capiel y el fuste de una columna o entre diferentes secciones de una moldura. Su forma es convexa y puede ser decorada con motivos vegetales o geométricos. Es una característica distintiva entre la arquitectura clásica griega y romana. Puede estar el astrágalo simple, que es moldura lisa y convexa, el astrágalo decorado, que incluye patrones de relieve, el astrágalo compuesto, que combina con otras molduras para crear diseños más complejos. Sus dimensiones pueden variar, pero generalmente son pequeñas y proporcionadas al tamaño de la columna. Sus materiales pueden ser materiales duraderos como la piedra, el mármol y la madera. Los acabados pueden ser lisos y decorativos, como ya lo mencioné, y sus usos principalmente se usan en elementos decorativos, en columnas, molduras y otros componentes arquitectónicos para añadir detalle y elegancia también. Un ejemplo muy notable es el astrágalo que se puede encontrar en el Partenón de Atenas, donde se utiliza para decorar columnas decorativas. Mi segundo término sería bucráneo. Este simboliza el sacrificio de la abundancia. En la arquitectura clásica representa los sacrificios rituales de animales que eran comunes en las ceremonias religiosas y en la antigua Grecia y Roma. El bucráneo es un motivo decorativo que muestra el cráneo de un buey, a menudo decorado con guirnaldas, cintas y flores. Em, Tenemos el bucráneo simple, que solo muestra el cráneo del buey, el bucráneo adornado, que es decorado con guirnaldas, cintas o flores, y el bucráneo con cuernos, que incluye los cuernos de buey y a veces estos son decorados. El uso se remonta a la antigua Grecia y Roma. Sus dimensiones puede variar, pero generalmente se adapta a los frisos y métopas de los edificios. Su material comúnmente se fabrican en piedra, mármol y en algunos casos de madera o metal. Sus acabados pueden ser lisos o detallados con relieve. Los acabados pueden incluir pinturas o dorado, dependiendo del estilo o la época. Y se utilizan en templos, edificios públicos y monumentos. Un ejemplo notable de bucráneo se puede encontrar en el friso de la cornisa, la fachada principal de la Catedral Santa María Encarnación en Granada en el siglo XVII. Mi tercer término sería casetón, que es un elemento constructivo utilizado para aligerar estructuras, mejorar el aislamiento térmico y reducir costos en la construcción. Esto es una pieza rectangular o cúbica que se coloca en los encofrados para crear forjados unidireccionales o reticulares. Tradicionalmente se fabrican de hormigón. Tenemos los casetones aligerados con excelente aislamiento térmico, los casetones de hormigón que son más pesados, utilizados en estructuras que requieren mayor resistencia, y los casetones de madera que son menos comunes, utilizados en construcciones tradicionales. Estos casetones suelen tener dimensiones estándares como 40 por 40 centímetros, 50 por 50 centímetros y 60 por 60 centímetros, con espesores que varían de 15 a 25 centímetros. Tradicionalmente, como ya lo mencioné, se fabricaban de hormigón. Pueden ser revestidos con mortero, pinturas o pastas libres de solventes, y se utilizan principalmente para aligerar losas en construcción, promocionando aislamiento térmico y reduciendo el peso de la estructura. Un ejemplo notable de casetón se puede encontrar en la cúpula de Panteón de Agripada, decorada con 5 filas de casetones. El siguiente término es la chilla. La chilla es un elemento arquitectónico robusto que se encuentra en las esquinas de los edificios o como parte de los muros.
Su diseño puede variar generalmente incluyendo una base ancha que se estrecha hacia la parte superior, a menudo decorada con elementos estilísticos propios de la época. Existen diferentes variantes de chillas dependiendo de la región o estilo arquitectónico. Algunas pueden ser más decorativas con tallados y relieves elaborados, mientras que otras son puramente funcionales, enfocadas en proporcionar soporte estructural. Sus dimensiones pueden variar considerablemente, en general pueden medir después de unos pocos metros hasta varía a metros de altura dependiendo su función y ubicación en la estructura. Comúnmente se utilizaban materiales locales y duraderos como la piedra, el ladrillo, el adobe, y en algunos casos se utilizaban la madera. Los acabados pueden incluir la pintura y en algunos casos decoraciones en relieve o tallados. Y bueno, como ya lo mencioné, se utilizan principalmente como elementos estructurales para fortalecer esquinas y muros, pero también pueden tener un papel decorativo. Un ejemplo de chilla puede ser una pequeña estructura adosada a una hacienda colonial. Mi siguiente palabra sería dosel, que simboliza protección, dignidad y estatus. Eh, un dosel es una estructura elevada que cubre un espacio específico, a menudo sostenida por columnas o adosadas a una pared. Puede tener una forma de techo o pabellón y suelen ser adornados con cortinajes que caen por otros lados. El uso de estos se remontan a la antigüedad, pero se popularizó en la Edad Media y el Renacimiento. En el arte gótico, estos son conocidos como doseletes. Eran comúnmente en la arquitectura religiosa y se utilizaba para resaltar la dignidad de las imágenes y las estatuas. Eh, pueden, pueden variar como dosel de altar, utilizados en las iglesias para cubrir altares, el dosel de trono, que son empleados en palacios para cubrir tronos reales, y por último los dosel de cama, que comúnmente se utilizan en dormitorios de la nobleza, especialmente en camas con estructuras de 4 postes. Un ejemplo notable de dosel se puede encontrar en la Puerta del Mirador, Catedral de Santa María, en el siglo XIV. El siguiente término que tengo es equino, que es un elemento circular y convexo que se encuentra justo debajo del ábaco y encima del collarino en, el, en los capiletes de los orden dórico, toscano, en el orden jónico, que suelen estar también decorados con molduras de uva. El equino tiene sus raíces en la arquitectura griega antigua y fue adoptado y adaptado por los romanos. Su diseño y proporciones han evolucionado a lo largo de los siglos, reflejando cambios estilísticos y técnicos. Sus dimensiones pueden variar según el orden y la época. Generalmente son de piedras como mármol o caliza, aunque también se usaron otros materiales duraderos. Pues sus acabados eran lisos o decorados con molduras, especialmente en el orden jónico, donde se adornaban con ovas, como ya lo mencioné, y su uso sirven como almohadilla, se podría decir, entre en el ábaco, perdón, y el collarino del capitel. Eh, un ejemplo, un ejemplo claro que se puede encontrar en las columnas y capiteles en San Pietro. Mi siguiente palabra vendría a ser foro, eh, que el uso del foro en el teatro tiene sus raíces en las antiguas tradiciones teatrales griegas y romanas, donde se utilizan para crear un sentido de espacio y profundidad en las representaciones. El foro es una sección de escenario que se encuentra en el fondo, detrás de todos los elementos
escenográficos principales. Es una zona crucial para la creación de ilusión, de profundidad y perspectiva en el teatro. Tenemos el foro pintado, que es un foro que se puede representar paisajes, edificios u otros elementos. El foro tridimensional, que incluye estructuras y decorados que añaden profundidad y realismo a la escena. Y también tenemos el foro móvil, que son decorados que pueden ser movidos o cambiados durante la representación para alterar al escenario. Sus dimensiones pueden variar según el tamaño del teatro o diseño del escenario. Sus materiales pueden ser incluidos la madera, el metal y tela para los decorados, así como materiales de construcción estándar para las estructuras permanentes. Sus acabados pueden ser varios, desde los fondos pintados hasta elementos decorados tridimensionales. Y un ejemplo notable del foro se puede encontrar en el estado actual del foro Trajano, que es encontrado en Roma. Y bueno, el siguiente término es grutesca, que es un elemento decorativo que combina elementos vegetales, animales y humanos de manera caprichosa y fantástica. El grotesco ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha influido en otros estilos decorativos como el rococó y el manierismo. Cada variante mantiene la esencia de la ornamentación detallada, pero con adaptaciones en tendencias y gustos de cada época. Sus diferenciaciones no son específicas, ya que el grotesco es un estilo decorativo que se adapta a diferentes superficies y tamaños. En materiales se utiliza el yeso, la piedra, el mármol y la pintura. Los acabados pueden ser detallados y complejos con un alto grado de ornamentación. Estos se emplean en paredes, techos, muebles y objetos decorativos. Es comúnmente encontrados en palacios, iglesias y edificios públicos. Un ejemplo notable de grutescos se puede encontrar en la fachada de la Universidad de Salamanca en el siglo XIV. El siguiente elemento tenemos el hierro dulce, que es conocido por su capacidad de ser forjado y martillado cuando está caliente. Es un elemento que endurece al enfriarse rápidamente, lo que le hace ideal para diversas aplicaciones industriales y de construcciones. El uso del hierro dulce se remonta a la antigüedad, pero su producción se perfeccionó durante la Revolución Industrial. Se obtiene mediante la reducción del mineral de hierro en altos hornos y su posterior refinamiento para reducir el contenido del carbono. Tenemos el hierro forzado, que es similar al hierro dulce, pero con procesos de fabricación que incluye el forzado a altas temperaturas. Y por otro lado tenemos el acero dulce, que contiene un poco más de carbono que el hierro dulce, pero sigue siendo fácil de trabajar. Sus dimensiones pueden ser fabricados en diferentes formas y tamaños, desde barras y láminas hasta perfiles estructurales. Principalmente compuesto de hierro, su material, con un bajo contenido de carbono, menos del 0.25%. Puede tener acabados lisos o rugosos dependiendo del proceso de fabricación. Puede ser pintados para mejorar su resistencia. Y es utilizado en construcciones, en fabricaciones de herramientas, de estructuras de edificio y elementos decorativos como rejas y barandijas. Mi siguiente término es moldeadura, que son bandas longitudinales con un perfil específico que puede ser recto o curvo. Se utilizan para separar y definir diferentes partes de una estructura, como la unión entre paredes y techos o alrededor de puertas y ventanas. El uso de estas molduras se remonta en la antigüedad en los egipcios, utilizando formas básicas. Su desarrollo significativo ocurrió en la arquitectura griega y romana, donde se establecieron normas y estilos que influenciaron su uso en épocas posteriores, incluyendo el Renacimiento y el Barroco. Sus dimensiones pueden variar significativamente el tamaño. Las más pequeñas pueden tener un poco
pocos metros de ancho, mientras que las más grandes pueden superar los 30 centímetros, especialmente en techos altos. Comúnmente se utiliza madera, yeso, piedra. Sus acabados son lisos o decorados con relieves, patrones geométricos, florales o figuras simbólicas, y se utilizan para embellecer y dar carácter a techos, paredes, puertas, ventanas y muebles. Algunos ejemplos utilizados en edificaciones encontramos en San Martín de Tours, en Palencia. También lo encontramos en la Casa del Águila, en Cáceres. En la cornisa interior de la planta baja del Palacio de Müller, en Granada, en 1916. Y también en la portada de la iglesia de San Miguel Arcángel, en Segovia, en el siglo XII. Por otro lado, tenemos el siguiente término, que es mocheta, que es una estructura que sobresale ligeramente de la pared, similar a una pilastra de poco espesor. No tiene función estructural y no debe verse afectada por movimientos estructurales. El término mocheta proviene del ámbito de la construcción y la arquitectura, utilizado para descubrir elementos que sobresalen en las paredes para cumplir funciones específicas como soportar dinteles. Las dimensiones de una mocheta puede variar, pero generalmente son de poco espesor, similar a un tabique. Se suelen construir con ladrillos cerámicos huecos, también recibidos con pasta y yesos. Su acabado suelen ser de yesos también, aunque puede variar según el estilo arquitectónico y la época. Y se utilizan para salvar resaltes en las particiones por encuentro con pilares o instalaciones, resaltándose una especie de pilastra en la pared. Y bueno, un ejemplo claro que encontré se puede encontrar en la iglesia de San Sebastián de Corullón, en León. Y por último tenemos el lóbulo, que el término lóbulo en arquitectura se refiere en forma redondeada o semicircular que se utiliza como elemento decorativo en diversas partes de una edificación. El lóbulo es una proyección o saliente redondeada que puede encontrarse en series formando patrones repetitivos. Es común en estilos arquitectónicos como el gótico y renacentista. Tenemos el lóbulo simple, que es una única proyección redondeada. El lóbulo compuesto, que son varias proyecciones redondeadas unidas formando patrones complejos. El trilobuado, que son tres lóbulos unidos en un diseño simétrico. Y el polilobuado, que son más de tres lóbulos unidos creando un diseño más intricado. Sus dimensiones pueden variar en tamaños dependiendo del diseño arquitectónico específico. Generalmente son elementos decorativos que no tienen dimensiones estándares. Comúnmente se encuentran en piedras, maderas, estuco o metal. Dependiendo del estilo y la época de construcción, pueden ser pintados, dorados o simplemente pulidos, dependiendo del material o estilo decorativo. Y su uso principalmente son decorativos. Los lóbulos se utilizan para embellecer elementos arquitectónicos como ventanas, puertas, cornisas y otros elementos ornamentales. Un ejemplo notable que he encontrado es en Siega de Saint-Étienne, en París. También encontramos otros ejemplos en el sepulcro del obispo Sánchez, en la catedral de Pamplona, en el siglo XVI. También encontramos los lóbulos románicos. Estos son encontrados en la iglesia de Santiago Puente de la Reina, en Navarra, en el siglo XI. También encontramos en la catedral Santa María de Burgos. También encontramos otros en la iglesia Santa María de los Arcos, en Navarra. Y por último, en la torre, en la iglesia Santa María, en Toledo. Bueno, eso sería todo con mis términos. Muchas gracias.